Bien, buenos días. Continuamos con el desarrollo de este módulo. Vamos a desarrollar finalmente conmigo el tema de la infracción penal. Es el último tema en este módulo que indica los casos prácticos, ¿no? De aplicación del equipo multidisciplinario en esta rama de todos los procesos judiciales del derecho de familia. Entonces, este tema sí es un tema muy complicado en mérito a que se realza de una manera mucho más, no solamente técnica, sino mayor vinculación de los informes de los equipos técnicos y disciplinarios hacia la decisión del juez. Sí, hasta ahora hemos visto que es valioso, importante, porque es un insumo absolutamente necesario para que el juez pueda valorar los informes que ustedes detallan, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del educador. En este caso, en todos los demás supuestos, en este caso preciso de la infracción penal, sí es algo absolutamente obligatorio. Y además, desde el punto de vista del Código de Responsabilidad Penal del adolescente, que ha sido ya promulgado, pero que en el equipo todavía no está vigente, es el equipo interdisciplinario que va a proponer la medida que va a cumplir el adolescente en conflicto con la ley penal, siguiendo un poco el modelo español, en el cual el juez determina que es responsable ese joven y es el ámbito técnico el que le dice qué medidas se va a adoptar. ¿Cómo funciona esto? Una visión general antes, ¿no? El tema de la infracción penal se presenta ante supuestos en los cuales adolescentes entre 14 y 18 años cometen un delito. Como no son mayores de edad, no pueden responder en el sistema penal de adultos, como normalmente lo hacen todos los que hemos visto, ¿no? Hoy, por ejemplo, en los casos de corrupción a nivel nacional, sino que tienen una responsabilidad restringida. Se entiende que al ser adolescentes no del todo maduros, su responsabilidad no puede ser plena, como si lo es cuando alguien tiene 18 años, aunque su puesto de responsabilidad restringida antes de los 21 y después de los 65 años, ¿no? Entonces aquí se verifica esta edad, ¿no? Ese grupo etario en el cual se va a intervenir cuando cometan infracciones. Menos de 14 años son personas absolutamente inimputables. Si alguien menor de 14 años comete un delito, no le podemos hacer un reproche penal, sino seguramente se le investigará en sede tutelar para verificar por qué ha cometido eso, pero no se lo puede incorporar al sistema de medidas socioeducativas. ¿Qué importa entonces cuando estas personas integrantes del grupo etario cometen una infracción penal? Lo más habitual en Arequipa, por ejemplo, son lesiones, hurtos, robos y lamentablemente violaciones contra la libertad sexual. Casi siempre son la mayor cantidad de delitos que cometen los jóvenes, que se los procesa en un proceso de responsabilidad penal juvenil y, como les reitero, desde la modificación y promulgación de este Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, viene la variante en la cual ya no es el juez el que va a valorar, determinar e imponer la medida socioeducativa como es hasta hoy día, ¿no? Bueno, hasta antes de la del código, del reglamento del código. ¿Por qué? Porque dentro de la gama de posibilidades, ¿no? Primero la medida socioeducativa, de amonestación, de servicios voluntarios, de libertad asistida, libertad restringida y de internación. Que la internación es la más gravosa porque conlleva a internar, probablemente dicho, en un centro juvenil, ¿no? Es un establecimiento donde están estos menores de 14 y 18 años y no un centro de reclusión penal, juvenil, privándolo pues de la libertad. Hasta ahí entonces el juez, el que dependiendo de lo que el fiscal le propone en un caso y determinando y valorando pues esto de los equipos informes técnicos interdisciplinarios, decidía para ti internación, para ti libertad restringida, para eso libertad asistida, si es una falta, una molestación, y así lo decidía utilizando, claro está, de manera justificada su libre arbitrio. Eso cambia con el Código de Responsabilidad Penal Juvenil y se va a tornar mucho más relevante o mucho más vinculante, mejor dicho, porque relevante siempre ha sido, importante, relevante siempre ha sido los informes técnicos interdisciplinarios. Pero ahora sí se vuelve más vinculante porque con lo que se denomina una cesura de juicio, conlleva que ya una vez determinado por el juez que cometieron esa infracción, ese delito, ¿no? Se va a determinar qué o cuál medida va a ser la que se le imponga. Libertad restringida, libertad asistida, internación. Y para esto sí o sí tiene que valorarse el equipo interdisciplinario y no solamente valorarse, sino vincula lo que le. ¿Y por qué? Porque van a ser los integrantes del equipo interdisciplinario los que analicen la situación concreta de estos jovencitos, ¿no? Y decirle al juez, su situación concreta necesita esto. Y entonces que el juez se desmarque de lo que el equipo técnico interdisciplinario diga, yo sí entiendo, va a ser algo mucho más complicado.
Para determinar entonces esto de cómo se va a enmarcar la intervención del interdisciplinario en este tipo de sucesos, hay un caso, ¿no? En este caso, como lo hemos hecho en las 3 sesiones anteriores, luego vamos a verificar cómo se determina pues la medida socioeducativa. El caso es el siguiente. Dos adolescentes, Jorge y Juan, ¿no es cierto? 14 y 17 años, Jorge 14, Juan de 17, ambos están en ese grupo etario que responden por responsabilidad penal juvenil, integran una pandilla, forma parte pues del equipo de la U, ¿no? Todos los domingos se reúnen, ven los partidos. El problema viene como problema social que nosotros vemos todos los días, ¿no? Que al salir del estadio pues retornan a sus domicilios en grupo, caminando, alentando, molestando personas, a veces vulnerando pues la propiedad pública y privada, ¿no? Y también cuando no, pues se pelean con otros barristas, a veces hurtan bienes, ¿no? ¿Qué sucede? ¿No? Esto sucede en lo cotidiano lamentablemente en esta sociedad. Bueno, pues hay una situación en la cual un día sábado pierde su equipo, pues acá, y al salir del estadio, ¿no es cierto?, enojados por lo que el equipo de aquí les había ganado, entonces sustraen pues una mochila. Sustraen la mochila, sustraen el celular a una pareja de enamorados, ¿no? Hombre y mujer. Forcejean con estos y al hombre, al varón, le incrustan cada uno un cuchillo. Uno a la altura del corazón, otro al pulmón, cada uno con su cuchillo, Jorge y Juan, ¿no? Fallece instantáneamente esta persona afectada, este enamorado, y a la mujer para sustraer el celular le causan lesiones en el rostro, ¿no? También con los cuchillos. Bueno, se interviene a nivel policial, son detenidos, se inicia el proceso de investigación con el juez y fiscal de familia y llegamos a la situación en la cual pues, se determina su responsabilidad, ¿no? Se prueba que ambos son los que han cometido ese homicidio en caso del enamorado y lesiones en caso del enamorado. Eso hasta ahí es eminentemente jurídico, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se va a la investigación, juzgamiento y posterior declaración de culpabilidad? A lo que nosotros nos interesa en el módulo es lo interdisciplinario. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? Decíamos, utilizando esta figura de la cesura de juicio, el juez va a recurrir, como además desde los momentos iniciales de investigación ha sido, a los equipos técnicos interdisciplinarios. Ojo que aquí hay un equipo técnico interdisciplinario del Ministerio Público, o sea, de la Fiscalía, que desde el primer momento de detención de los adolescentes va a intervenir para ver su diagnóstico familiar y personal. ¿Esto por qué? Porque hay la posibilidad que cuando se recurra al juez luego de investigar el fiscal y optar por una denuncia, una acusación, se pueda preventivamente internarlos en los centros juveniles. Mientras dure el proceso y aún cuando eres culpable, pero ya te internamos por algunas circunstancias que es materia legal, no objeto del curso. Entonces, para verificar si es necesario internarlos o no, se recurre al equipo técnico interdisciplinario del Ministerio Público. Luego viene un segundo equipo técnico interdisciplinario que es cuando ya está en el centro juvenil, que es un técnico disciplinario distinto, en el cual verifican pues cómo es que al interior del centro juvenil se vienen llevando a cabo todas las etapas, ¿no es cierto?, entre el cual se va a intentar rehabilitar y restablecer a la sociedad a este jovencito. Y a su vez también va el equipo técnico del Poder Judicial. Y aquí la importancia de que los tres equipos técnicos interdisciplinarios hablen el mismo idioma, ¿no? Se refieren a lo mismo y puedan así el juez orientarlo de mejor manera. Estos informes de los equipos técnicos interdisciplinarios, al final, luego de establecida culpabilidad, como es nuestro caso concreto, va a conllevar a que el juez tenga que dar, por lo tanto, determinar pues, si esto lo que está poniendo el equipo técnico disciplinario es lo idóneo. Eventualmente, hacia el profesionalismo de estos integrantes es lo que va a determinar finalmente su medida socioeducativa. Pero vamos al caso concreto y cómo a veces puede haber diferencias y qué es lo que contiene el informe técnico interdisciplinario para que ustedes tengan una noción de cómo es que pueden resolverse estos casos. En el caso de Jorge, miren ustedes que el equipo técnico interdisciplinario está compuesto por un asistente social, un educador, un médico también, ¿no es cierto?, un psicólogo, los cuales van a ver de manera integral la situación personal y familiar de cada uno de los adolescentes. Y aquí parte una premisa absolutamente necesaria de ser establecida. La situación personal y familiar de cada uno de manera distinta, porque cada uno de estos adolescentes tiene pues una situación familiar y sobre todo personal distinta, diferente. Cada quien respondido por situaciones y relaciones familiares distintas. No es lo mismo la familia de Jorge que la familia de Juan. Por lo tanto, han estado pues desarrollados en dinamismos familiares también completamente distintos
Y eso sí o sí tiene que servir como insumo al juez para imponer una medida socioeducativa. Y aquí viene algo que se ha discutido en el derecho del sistema de justicia penal juvenil. Si ante el mismo hecho, miren ustedes que Jorge Juan cometió lo mismo con un cuchillo, han cuchillado órganos distintos, pero órganos vitales al fin y al cabo, y han provocado la muerte. Puede existir soluciones distintas para ambos. Es decir, si por más que ambos han cometido exactamente el mismo delito, de pronto yo puedo imponer medidas distintas. Para Jorge una medida menos gravosa o más gravosa y para Juan otra diferente. Vamos a ver nosotros de que esto va a depender del contenido del informe disciplinario y el por qué tiene relevancia entonces la participación de ustedes, porque es a partir de ese diagnóstico de la situación personal y familiar que va a permitirle al juez luego la posibilidad incluso de que efectivamente sea distinto. ¿Cómo así? Vamos con la situación personal y familiar de cada uno. Miren ustedes, Jorge, 14 años, desde ya está en el límite inferior de responsabilidad penal, ¿no? Y eso nos da una idea en la cual, si el sistema penal juvenil es entre 14 y 18, él está en el límite inferior y por lo tanto quizás sea, desde el punto de vista de maduración, una persona que no esté del todo consciente de sus actos. Es una premisa. Seguramente el psicólogo forense lo va a estudiar y el educador también va a intervenir para determinar cuán maduro o cuándo no es. Hoy los procesos de maduración, ustedes lo conocen mejor que nosotros, ¿no es cierto? Son absolutamente individuales. No podemos definir por edades etarias y decir todos los de 12 años ya están maduritos, si bien es cierto pasaron a ser adolescentes, ya están plenamente conscientes de sus actos. No. Ese proceso individual y la dinámica que han tenido dentro de su familia, dentro del grupo social, hace que algunos maduren antes, después sean conscientes de sus actos, otros no. Y esa diversidad que ustedes dan desde el punto de vista de la educación lo dominan. Pues. Entonces, mira, eso nos da la primera premisa. No hay papá sin padre. Vive con su madre, padrastro, o sea, una nueva pareja de la madre y su hermana mayor de edad. Esa es su relevancia del grupo familiar con prescindencia de la figura paterna biológica. Su padre biológico no. Situación de estudios. Estudia en un colegio, acepta consumo de licor, tiene enamorada pero niega haber iniciado vida sexual con ella o con otra persona, ¿no es cierto? Tiene ya antecedentes por uso de celulares, miren, a esa edad. Su padrastro no tiene mayor relación con él, digamos, hay un problema de dinámica familiar, no se interesa por su situación, resulta influenciable él entonces para terceros, ojo que ahí miren por la edad como de pronto puede ser un hecho determinante, ¿no? Que es por su edad que se han aprovechado, incluso personas mayores que él, 16, 17 años, para hacerlo intervenir, como premisa, ¿no? Habrá que validar eso, porque si tiene dos antecedentes por uso de celulares, parece que se dedicará a esto. Desde la manera personal dice, no considera malo el hurtar, porque él cree que es como un juego, ¿no? Solamente quitarle cosas a las personas. Sin embargo, vemos que ya hacia el caso concreto esto ha llegado a mayores, no solamente es hurtarle, ¿no? Se ha recurrido a la violencia para robar, ya no es un hurto, es un robo, y peor aún ha terminado como resultado con la muerte de una persona. Miren esa situación personal y familiar, ¿no? Respecto de Juan, tenemos que tiene 17 años, ya está cerca más bien al límite máximo superior, al límite superior de responsabilidad penal, ¿no? Si hubiera cumplido 18, respondería como adulto. Él sí vive con su padre o madre, es decir, está dentro de su seno familiar, veremos si es que es funcional o disfuncional, ¿no? Eso es un tema, pero está dentro de su medio familiar. Él ya acabó el colegio, no ingresó a la universidad, es decir, tiene una formación de educación básica concluida, y si está concluido es pues, óptimo en todo caso, ¿no? No de repente el mejor alumno, pero al menos aprobó todas sus materias. Sin embargo, hoy viene una situación, no ingresa a la universidad. No ingresó a la universidad y se puso a trabajar como cobrador de cómputo. No acepta consumo de licor, miren, a pesar de leer los cambios y las distinciones ya con su copartícipe, ¿no? Tiene enamorada y él sí ya hay un inicio de relación sexual con ella. Él declara ser adicto a los juegos de internet, por lo tanto quizás casi lo mayor de su trabajo ahí lo invierte un poco, o gasta ahí. Indica que con su trabajo ayuda a solventar las necesidades de su familia, es decir, aporta él con satisfacer las necesidades de la familia, ¿no? Indica de que él le dio la idea pues a Jorge de ir a cometer la infracción, asume que el uso de celulares le permite tener más dinero para ayudar a su casa. Miren ustedes el concepto desde el punto de vista personal que tendría este jovencito, ¿no? Es decir, como trabajo, quizás lo que trabajo no me alcanza, o quizás me lo gasto mucho en el internet, pero soy consciente que debo ayudar en la casa, porque
porque no he entrado a la universidad, no estudio, por lo tanto tengo que trabajar. Dice, hurto para poder satisfacer esas necesidades. Miren ustedes que es evidente la diferencia entre Jorge y Juan. No solamente por una situación de edad, sino por una situación familiar y personal distinta y concreta a cada realidad de uno de ellos. La labor entonces del multidisciplinario en este aspecto del equipo técnico es establecer a través de estas diferencias cómo puede abordarse la medida socioeducativa. ¿Por qué? Esta medida socioeducativa conlleva además, tiene su finalidad. La finalidad pues abordar al adolescente y luego de ello tomar una decisión dentro de la legítima potestad del Estado de intervenir hacia su rehabilitación, hacia su posibilidad de que cambie esos aspectos negativos que tiene y por lo tanto pueda cambiar ese comportamiento y pues dejar de hurtar, si eso fuera el caso, ¿no? Dejar de usar el arma, o dejar de atentar contra la vida de las personas. Esa es la finalidad del sistema penal juvenil, ¿no es cierto? Intervenir para cambiar lo negativo que tenga y por lo tanto rehabilitarlo. Que se inserte entonces en sociedad para que no haga más daño a otras personas. Si esa es la finalidad, es evidente que por la propia condición de adolescente, todavía está en etapa de evolución, de maduración, y también en medio de sus diversas situaciones personales y familiares que son distintas entre ellos, no necesariamente la respuesta va a ser la misma. Aunque eventualmente los dos pueden terminar con una medida gravosa como internación, vemos que si esa es la premisa que a nosotros nos ubica, estaríamos haciendo un reproche. Es decir, como tú has cometido un homicidio y tú también te vas detenido porque es muy grave. Pero ese es un reproche que no va conforme a la finalidad del proceso penal juvenil, que es rehabilitarlo. Y rehabilitarlo implica entonces saber su situación personal y familiar concreta, reiteramos una vez más, e intervenir de nuevo. Y no solamente en lo negativo, ¿no? Aquí yo lo he plasmado para que ustedes vean las diferencias y parecen las cosas malas que tienen. Pero ahí también hay algunas situaciones óptimas y eso yo creo que es muy importante considerarlo al momento de redactar un informe técnico interdisciplinario. ¿Cómo se puede cambiar a una persona? Y eso, ojo, eso es algo natural y transversal para todos nosotros. Cuando cada uno de nosotros se da cuenta que comete un error, ¿no? Que está equivocado pues, en algo, ¿cómo cambia esa situación equivocada? ¿Cambia solamente trabajando el aspecto negativo que me ha llevado a cometer ese error, a tener ese vicio? ¿O cambia, por el contrario, recurriendo a las cosas óptimas que tiene, a las habilidades que tiene, y que como esas cosas son asertivas, le van a permitir cambiar lo negativo? Hasta hace no muchos años, toda la intervención del sistema penal juvenil estaba en esta primera perspectiva, que cómo te ayudo a cambiar lo malo, interviniendo así de repente hasta con rigor. Y luego el diagnóstico y la aplicación de algunas metodologías educativas nos han orientado y cambiado a una segunda hipótesis, es decir, no, pues tú lo que tienes que intervenir es considerando también lo bueno que tiene y a partir de ahí modificar ese tipo de conductas erradas o equivocaciones que tiene para permitir una rehabilitación absolutamente completa, ¿no? Si esto es así, es también una posibilidad o un argumento más por el cual no necesariamente la respuesta como medida socioeducativa sea la misma para los dos. Sea la misma para los dos. Vamos entonces a ver la situación de cada uno, ¿no? En caso de Jorge, evidentemente tenemos una familia disfuncional desde la perspectiva, por lo menos del padrastro, ¿no? Que aun cuando él, mediante su voluntad, ha determinado ingresar a formar una nueva familia con la madre, y que esta madre tenía dos hijos, ¿no? A Jorge y a su hermana mayor, pues parece que no le interesa mucho a él la incorporación de esos dos hijos, sino solamente su relación con la mamá de Jorge. Vemos una disfuncionalidad mayor y también la posibilidad de que su medio familiar no nos garantice una rehabilitación total, porque no está involucrado ¿quién? El padrastro. Ese es un insumo que desde el punto de vista social nos va a dar una orientación a decir qué tanto puedo confiar en la familia para que si no lo interno en un centro juvenil, sea el medio de la familia con promoción, con terapias, con intervención del multidisciplinario también, pueda cambiar la situación de este jovencito. Eso, por ejemplo, es algo que es importante adecuar, ¿no? El estudio en el colegio conlleva también a que en realidad, además de
del delito que ha cometido, está haciendo una actividad productiva, ¿no? Estudiando, no es que haya dejado. Y si está estudiando en el nivel que le corresponde y sus estudios son óptimos, también es un elemento que hay que considerar. Es decir, total parece que si lo internamos en un centro juvenil, podemos cortar eso. Claro, algunos dirán, pero dentro del centro juvenil también van al colegio, ¿no? No es que se les pide ir al colegio. Pero ahí habría que hacer un análisis muy asertivo respecto de que si le conviene seguir estudiando interno o quizá mantenerlo con una libertad, por ejemplo, restringida, con permisos hacia la salida del colegio. El consumo de licor, esto sí es algo evidentemente negativo que tiene que ser abordado desde la perspectiva del origen. ¿Cómo así comenzó a consumir licor? Si es un consumo de licor dentro de la familia, un punto más para decir que la familia no es el medio idóneo para garantizar la rehabilitación. Si lo hace en el grupo social, habría que ver el control de la familia. Pero ¿por qué consume licor? Si aquí en casa no lo hacemos, ¿por qué si afuera? Y de repente no hay un control adecuado de las amistades, o está expuesto a grupos no asertivos, ese jovencito, más bien peligrosos. Pandillas, no nos olvidemos que esto lo comete. Es otro insumo más. El inicio de la moda y relación sexual, claro, 14 años, decimos, bueno, parece que por ahí las jerarquías y control dentro de la familia no son las adecuadas. Vean ustedes que con lo que hasta ahora estamos relatando, parece que la familia no es el medio más idóneo para garantizarle a este jovencito el hecho que pueda permanecer con ellos mientras se va al programa de rehabilitación. Parece que no. Los antecedentes producto de celulares sí nos hablan de situaciones en las cuales ya pues una reiterancia en la conducta. Esto no solamente es para ver si es que lo comete seguido y entonces vamos a tener un reproche punitivo, no. Este dato es una herramienta muy esencial para los educadores para saber cómo la familia asumió la participación de este joven en el uso de celulares. Si son conscientes de que esto pasó, ¿qué ha hecho papá, padrastro, hermana para hacerlo cambiar? ¿Cómo han intervenido? Si solamente fue, oye, no lo vuelvas a hacer, pues te estás portando mal. Entonces, que si eso fuera cierto, evidentemente la familia, otra razón más del por qué no nos garantiza eso. Vean ustedes que poco a poco se va orientando la decisión que finalmente se toma respecto a la medida, ¿no? Es importante el análisis, diagnóstico, análisis del dinamismo familiar, vemos nosotros que es esencialmente importante en el rol de los educadores, ¿no? O sea, ustedes. Y ese es un insumo que nos permite a nosotros esclarecer todos estos datos que tenemos, ¿no? Los datos que recabamos. Colegio, consumo de licor, hace esto, el otro, todas las nos interesa, pero con el informe técnico nos permite dar un verdadero contenido a estos datos. Y nos explicamos entonces a través del informe técnico el por qué se producen ese tipo de conductas que luego hacemos materialización en un dato concreto. Entonces, que ahí está la importancia interdisciplinar. Sin el apoyo de ustedes, el juez estaría solamente viendo esos datos. ¿Cierto? Y todo parece ser tan negativo que quizás la respuesta sea no, te vas detenido, te vas con internación, con, de pronto, ha sido un homicidio con un muy buen periodo de tiempo. Quizás eso no sea lo mejor, ¿cierto? Influenciable, entonces vemos nosotros de que ahí sí le falta en etapas de maduración la posibilidad de exponerse ante grupos en los cuales puedan cometer delitos incluso mucho más graves y él simplemente los seguiría. No pauta, él no está, es capaz de indicar pautas en las cuales dice, hasta acá yo intervengo, hasta aquí no. Hasta aquí es legítimo, válido, y esto puede ser un juego, y lo que sigue no, eso es ilícito. Pero ustedes que incluso el hurtar lo considera él como una circunstancia muy menor, no le importa y habla de un irrespeto hacia la propiedad ajena, ya sea incluso bienes jurídicos tan graves, tan graves en su orientación, pero tan importantes para la sociedad como la vida, ¿no? La forma como lo atacó. Veamos nosotros entonces cómo esto, en el caso de Jorge, hay adopciones, hay situaciones como podemos adoptar, teniendo como base este diagnóstico hacia su rehabilitación. ¿Cierto? En el caso de Juan, 17 años, nos habla una persona que ya debiera estar algo madura, próxima a adquirir la mayoría de edad, sin embargo, su situación personal. Tiene familia completa, sin embargo, parece sí una disfuncionalidad. Porque lo más normal no es que se trabaje. El trabajo es bueno, es el más importante que nuestros jóvenes entiendan el valor del trabajo en una sociedad, por supuesto que sí, pero siempre controlado. Los padres tienen que estar permanentemente ahí. ¿Cierto? Es decir, bueno, está bien que trabajes, pero ¿por qué no estudias otra cosa mientras te preparas? ¿No? ¿Por qué no te preparas para estar en la universidad? Trabaja de tal a tal hora. ¿Cierto? Ahí viene siempre el control del padre de una disfuncionalidad. Por más que a diferencia de Jorge tenga papá y mamá, que aquí sí nos podría hacer pensar en que si trabajamos ese núcleo familiar,
es muy probable que tengamos éxito, ¿cierto? Es la primera impresión. Pero ya el educador tendrá que empezar a analizar la dinámica familiar, que de pronto, aun cuando la figura paterna y materna estén ahí, las relaciones pueden ser, o el mismo puede ser más equivocado que en el caso de Jorge, que ya sabemos que su padrastro no lo quiere, pero de pronto su madre y su hermana sí tienen algunos insumos para intervenir. Este ejercicio es muy importante, ¿no? Determinar. Terminar el colegio nos habla de que, claro, tiene algo óptimo, se estudia, no ha hecho un abandono del colegio a pesar de su situación. Además, el trabajo es algo que, claro, es un insumo que permite verificar que él es consciente de que para obtener cosas hay que realizar un trabajo ilícito. Porque parece que también está haciendo de lo otro. No consume licor, por lo tanto, eso sí es un aspecto positivo. El inicio de relaciones sexuales sí hay que madurarla respecto a la, desde el punto de vista personal y particular de cómo asume ello, ¿cierto? ¿Por qué es que ella comenzó a tener esas relaciones? Ahí el psicólogo forense tendría un trabajo bastante preciso, ¿no es cierto? Para verificar qué verifica, qué piensa de ello, por qué ella realizó, fecha de inicio de relaciones sexuales, qué tipo de relación tiene que ella, porque nos habla incluso, ojo, tratándose de este tipo de temática, el respeto también por la integridad del otro. Ojo, que ese dato es muy importante para determinar también cómo él se inserta en unas relaciones interpersonales con personas que no son su familia, ¿no? Eso hay que considerarlo. Adicción a los juegos de internet, eso sí es un aspecto negativo, porque quiere decir que quizás todo su trabajo lo puede estar orientando ahí. Eso, el asistente o el educador lo podría verificar, ¿no? ¿Cuánto ganas, más o menos, cuánto destinas? Ahí está mal. Hace falta también un control paterno-materno si es que ellos lo autorizaron a trabajar. Que pueda que no, incluso esté desbordada ese dinamismo familiar, porque él simplemente se fue a trabajar y ya no quiere estudiar. Si es que es cierto el aporte para solventar necesidades o es una excusa. También puede ser, yo trabajo en la policía y tú sabes que no me puedes detener o mandar a detener porque mira, de mi trabajo depende de mi familia. Eso es algo que también tiene que verificarse para señalar pues, cómo es que podría eventualmente intervenirse allí, ¿no? Si es verdad o solamente un argumento de él, o cómo es que los padres utilizan también eso, porque de pronto lo que pueden estar haciendo es explotando incluso, ¿no? Es decir, bueno, haz lo que quieras mientras nos traigas esto acá y así solventamos lo que nos falta. Miren ustedes que eso es bastante interesante, ¿no? Interesante de verificar. ¿Qué entiende él por las necesidades de la familia? También es algo importante, ¿no? Hasta dónde es consciente de lo que él debe participar y los roles del papel nada más, que no esté subrogando eso, que no esté avasallando eso, no, porque su hijo ya no entró a la universidad y él trabaja, entonces los papás quiebran la dinámica y decir que él ahora nos solventa a nosotros. Eso es muy importante porque nos hablaría de inidoneidad de la familia para la rehabilitación, ¿no? Respecto a la ideación de la comisión de delitos, sí nos habla de una planificación previa y por lo tanto de una reiterancia, sí ya, de la comisión de los ilícitos, ¿no? De pronto no lo han atrapado por los antecedentes que tiene Jorge, pero estamos entonces ante un supuesto en el cual al que no lo han atrapado puede haber cometido muchos más hechos. Investigar también un poco por ahí, ¿cierto? Y en cuanto al aspecto personal de cómo aprecia el hurto, y digo, puedo satisfacer, tengo dinero para satisfacer algunas necesidades, es evidente que está trastocado en el ámbito de los valores y el comportamiento en sociedad, porque nos habla ya de una tendencia a incluso utilizar situaciones ilícitas en beneficio propio. Y esto sí es un dato evidentemente muy grave, ¿no? Porque nos habla ya de una, fuera de los límites de la familia, que ha trastocado todos los valores que en sociedad todos nosotros nos comportamos y que entonces hay un desmedro en la apreciación de los seres humanos y sus relaciones interpersonales en el aspecto válido, ¿no? Yo trabajo, me relaciono adecuadamente, respeto la vida del otro, respeto la propiedad del otro. Esto está trastocado. Él considera que para satisfacer sus intereses, para su propio beneficio, le está permitido cometer conductas ilícitas. Y aquí sí, en rehabilitación tendríamos un dato mayor que lo que permitiría es ir hacia un tipo ¿no? de intervención quizá mayor y en serio cerrado, ¿no? A Juan, por ejemplo, tenemos que decir, pero parece que sí, la medida de internación sería más adecuada por ese tipo de circunstancias. Y en el caso de Jorge, dependerá mucho el lado de su familia, ¿no es cierto? Para confiar en ellos, quizá una posibilidad de libertad restringida. Vean ustedes entonces que eso es lo que más o menos intenta a través del informe técnico interdisciplinario. Todos estos acaptes tienen que ser analizados desde el punto de vista del educador para luego concluir hacia el juez oriental al juez. Esta medida es la que va a permitir rehabilitar y cumplir con la función
del sistema penal juvenil. Vean ustedes aquí, con mayor énfasis, la importancia que tiene la labor que ustedes desarrollan, la verdadera incidencia que tienen las decisiones que se adopten para resolver este tipo de casos, ¿no? Porque es un insumo muy valedero y sobre todo yo considero algo muy importante hacia la decisión que nosotros como magistrados podemos definir, ¿no? Omitir esto conllevaría casi al arbitrio del juez y a empezar a dar contenido a este tipo de situaciones y datos que podemos analizar en cada uno de ellos, pero que a veces nos puede hacer errar en la conclusión final, ¿no? Si bien es cierto, como jueces valoramos mucho estos casos y mientras más conocemos, aprendemos también de lo que ustedes nos van informando, pero siempre un análisis mucho más técnico conlleva a menos subjetividad y por lo tanto mayor rigor a lo momento de tomar las medidas. Bien, con esto concluimos entonces esta sesión número 4. Yo ya me despido de ustedes en cuanto a el dictado del curso. Espero que hayan podido pues, contribuir un poco en la formación que ustedes tienen en ese tema tan importante que son los equipos interdisciplinares en los procesos de familia. Muchas gracias.